Hoy a Pablo le apetecía escuchar un nuevo podcast y como en verano muchos cierran por vacaciones, he decidido empezar uno nuevo. Primero reuní a 4 divulgadores muy buenos, un ambientólogo, un físico y 2 biólogos. Son chicos jóvenes a los que les apasiona la ciencia y la cultura de Canarias, así que no había mejores candidatos. Una vez formado el equipo, tocó grabar los episodios. Con unos micros tirando baratillos y muchas ganas, conseguimos unas entrevistas y tertulias súper interesantes. Después las edité en Audacity, intentando conseguir la mejor calidad para el programa. También preparé algunos reels con fragmentos de las entrevistas y, por supuesto, los memes. A Pablo le encantan. Finalmente subí los episodios a iVoox y Spotify y la verdad es que gustó mucho a la gente. Sin embargo, la preparación se me fue de las manos y los 4 motivados estos, pues mira qué cosas, ya van por la 4ª temporada, que por cierto empieza el 9 de septiembre. Pues nada, con este mensaje, con este anuncio de la Rorro Canaria, anunciábamos nuestro regreso para el día de hoy, si lo están escuchando el lunes, o para el pasado lunes 9 de septiembre, si lo están escuchando cualquier otro día. Y teníamos ganas. Yo no sé los chicos qué impresión tuvieron del vídeo, porque es una chica muy simpática, ¿no? Se le ve encantadora. Se le ve encantadora y además muy agradable y se nota que sabe de ciencia, ¿no? Por la forma en la que habla, ¿no? Tiene como, es que está feo que lo diga, ¿no? Pero tiene como un físico bastante prominente. Sí, la verdad es que sí, tiene como una forma de ser súper buena. Pero bueno, recomendamos a la gente que si quiere escuchar y ver el vídeo al completo, que no tiene pérdida, pues pueden ir a nuestro Instagram donde lo tienen a mano. Y dicho todo esto, ahora sí, arrancamos con la 4ª temporada. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos todos al capítulo 108, el primer episodio de esta 4ª temporada que no podemos arrancar de mejor manera y de la forma de siempre, que siempre es la mejor, obviamente, con una tertulia clásica, una tertulia con el equipo al completo. En primer lugar, Adrián Flores, pajarero, ambientólogo. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Qué tal todo? ¿Qué ganas tenía por fin de una tertulia, un programa aquí completito, de arrancar con esta 4ª temporada? Porque estoy con un subidón que vamos. Se te nota, se te nota. Bien, yo contento de la vuelta por Lique, con ganas de temporada nueva y de ver qué da de sí esta temporada. A ver si sigue el camino de las anteriores. Y nada, encantadísimo. Un saludo a la Rorro Canaria también si nos está escuchando. Y nada, con ganas de Poliquito que se echaba de menos. Pues la verdad es que sí, teníamos un montón de ganas de volver, teníamos un montón de proyectos, tenemos un montón de entrevistas pensadas súper interesantes que esperamos poder llevar a cabo en estos episodios. Pero antes de continuar, en segundo lugar, pero no menos importante, y como novedad, conectando desde el Gran Canaria, porque este señor que siempre ha sido nuestro profe de referencia, ahora es profe, está currando como tal. Rafael Suárez, biólogo, profesor en mayúscula. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va todo? Pues la verdad que va espectacularmente bien, con muchos cambios, como tú mismo has dicho, pues ha habido un cambio de residencia de isla. Bueno, sigo en Canarias, o sea que eso es importante, pero ahora estoy desde el otro lado del volcán de en medio, así que nada, con mucha ilusión y como profe en activo, así que bueno, ya les iré contando cositas y, o sea, lo de oír desde que empezaste a hablar, bienvenidos a la 4ª temporada, o sea, es que me sonó increíble. Toda la trayectoria me encanta, me encanta. Es que ya vamos por el capítulo 108, 4ª temporada. Vamos a hacer el tercer aniversario ahora en octubre. Ya es tiempo, o sea, estamos convirtiendo esto en un proyecto gordo, en un proyecto muy, muy guay, que está montando un mundillo a su alrededor muy, muy chulo y que sin duda esperamos que esta temporada nos traiga todavía más alegrías, nos traiga más colaboraciones, nuestro crossover y un montón de movidas. Ya podemos, imagínate cuántos capítulos tenemos que podemos equiparar capítulos con líneas de tips.
El 108, ya. Recomendamos Un que el memorándum capítulo... por la línea, un Ya, ¿cómo se memorándum por nota? por la línea que más he cogido en mi vida. Same, aquí la gente del norte, es que se note, me cago en mi vida. Lo siento, yo soy de la 105. Entonces, claro, la punta de la Santa Cruz y ya está, y por ahí. Pero bueno, y sin más dilación, que se me adelantó, que ha participado antes de que lo presentase, nuestro biólogo, nuestro segundo mejor primer biólogo, Víctor de León, biólogo y capitán Pejeque. Pues mira, antes que hablar nada del verano, por Dios, lo que tengo que decir es que ya tengo muchísimas ganas de llegar al episodio 363, que es la segunda guagua que más he cogido en mi vida. Esa gente del norte ahí apoyando, a unos queda más de la mitad, pero bueno, si hemos llegado al 108, cerramos los ojos y estamos en el 500. Y lo otro, por Dios, la gente que esté escuchando el episodio y que no haya pillado la referencia de que esta chica que comentaba al principio del audio tiene un buen físico, que vea el vídeo porque va a quedar como un comentario súper sexista. Y es que esa persona y esa voz tan dulce y tan sensual es la de Dani, que da la casualidad que es físico, ¿vale? Que no lo, no lo decía en plan mal, pero es verdad que esto de hablar sin vídeo es súper peligroso, ¿eh? Porque yo pienso que todo el mundo está viendo lo que nosotros y la gente puede estar tragándose el podcast sin contexto y decir, Dios mío, cancelen a este sinvergüenza y merecidamente si no fuese por este pequeño detalle. De resto bien, mi verano ha sido trabajar como un desgraciado e ir al gimnasio, o sea que no hay demasiadas novedades. La verdad es que fue un comentario un poco desafortunado, pero no, afortunadamente para los oyentes no voy a poner esta voz durante toda la temporada. ¿Por qué voy a ir a mi voz habitual? Porque esto ya es serio. Y ahí, para terminar las presentaciones, aquí al micrófono, Daniel Prieto, físico y rara avis de este podcast, que un año más es todo un honor presentarles a este equipo tan maravilloso y gestionar un poco toda esta locura que se llama Palique Divulgativo. Antes de empezar, bueno, en esta tertulia la idea es pues un poco hacer lo de siempre, es una tertulia de vuelta al cole y por lo tanto una de repaso del verano para Palique. Vamos a repasar algunos eventos que hemos tenido en el podcast durante todo estos meses. Y en la segunda parte comentaremos algunas noticias que, bueno, que han estado en el verano, que han estado muy, muy interesantes y que merecen ser contadas en Palique. Y que, bueno, por las fechas en las que han salido, pues no se ha podido. Afortunadamente, siempre le echamos la vista atrás y siempre tenemos estos huequitos para ello. También es importante, antes de pasar ya con lo que es el episodio en sí, decir que no termina de ser oficial del todo, pero bueno, digamos que podemos tener un nuevo eslogan. Por lo menos lo estamos poniendo ya en cosas que estamos preparando de cara al futuro y creo que resume un poco muy bien la esencia de este podcast. Y no digo que lo resuma muy bien porque se me ocurrió a mí, mentira, sino porque creo que está bastante bien. Entonces, pues Palique Divulgativo, ciencia, cultura, Canarias. Ese va a ser un poco el enfoque que le vamos a dar a este podcast, el enfoque que le hemos dado ya a las temporadas anteriores y un poco nuestro eslogan, nuestra visión y siempre hablar tanto de la ciencia como de la cultura enfocada a la realidad del archipiélago canario. Dicho todo esto, sin más dilación, ahora sí, arrancamos. I had some help. It ain't like I can make this kind of mess all by myself. Don't act like you ain't helped me pull that bottle off the shelf. Been deep in every weekend. If you couldn't tell, they say teamwork makes the dream work. Hell, I had some help. Y para empezar, pues lo que ya hemos dicho, lo que dijimos antes de la cortinilla musical, que es el repaso a los eventos que hemos tenido Palique durante el verano. El más importante de ellos, que no nos dio tiempo a tratarlo en profundidad, bueno, pues porque no ha habido, fue el capítulo 106, este es el 107, fue un especial de incendios que comentaremos luego, y estamos ya en el 108, pues en el 106 grabamos en la Fundación Caja Canarias, en el espacio cultural que tiene en Santa Cruz de Tenerife, con unos medios que no sé si volveremos a ver en este podcast, porque la verdad es que intérpretes de lengua de signos, técnicos de sonido, técnicos de vídeo, luego nos editaron el audio, nos editaron el vídeo, bueno, lo habrán podido ver en los reels que hemos ido subiendo, lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube y en el canal de la Fundación Caja Canarias. Y aparte de que el contenido del capítulo quedó muy redondo, muy guay, sin duda fue una experiencia de locos. O sea, a mí me flipó muchísimo
Y no sé, Rafa, si quieres tú comentar algo al respecto. A ver, que fue una experiencia espectacular, increíble, como tú dijiste, a nivel de medios. Luego encima el capítulo en sí, el contenido, yo me quedé encantado con cómo salió todo. Al final vivir experiencias nuevas con Palique, pues me deja súper contento. Y yo creo que fue como colofón final a la temporada, de lo mejor que podríamos haber hecho. Quiero desde aquí agradecer a Raquel por toda la gestión que hizo y que, bueno, eh, tuvo gran parte que ver en que pudiéramos estar en la fundación, así que, bueno, pues se lo agradezco desde aquí. Y luego a todas las personas que estuvieron involucradas, tanto técnicos de imagen y sonido, como a las chicas de interpretación de signos, que, bueno, hicieron un trabajo increíble, sobre todo cuando empezamos a hablar en, en latín. Pero bueno, que nada, yo me quedé encantado con la experiencia y ojalá en algún momento se pueda repetir o eso mismo o algo similar. Exacto, joder, ojalá podamos tener la posibilidad de público, etcétera. O sea, que creo que queda muy guay. Que bueno, por circunstancias no se pudo hacer. Pero que esperamos que en un futuro sí la gente pueda ir a acompañarnos en toda esa aventura y en toda esa tertulia. Y también, bueno, el momento latín fue muy interesante porque justamente Víctor y yo, en el momento previo, estábamos hablando con ellas, con las intérpretes. Víctor, ¿cómo se llamaban? Perdón, es que soy horrible para los nombres, no sé si tú te acuerdas. Yo soy peor todavía. Lo tengo apuntado, en un rato te digo. Ok, perfecto. Lo sentimos muchísimo. Perdón. Bueno, pues mientras Víctor busca eso, yo contaba la anécdota y es que Víctor y yo estuvimos hablando y Víctor les preguntó, oye, ¿y los nombres en latín cómo los hacen? Y dice, hombre, normalmente los solemos deletrear. Y nosotros, bueno, vale, no se preocupe, tal, que no vamos a decir cosas en latín, no vamos a decir cosas técnicas. Adri y Rafa no habían escuchado esta conversación, entonces, a los 5 minutos de empezar el programa, de repente, no, Equium no sé qué, no sé cuánto, en no sé, y empieza a decir nombres en latín de las especies y digo, se estarán cagando en todo, también te digo. O sea, todo nuestro cariño a la pobre que digo, madre mía, en menudo berenjenal las metimos, ¿no, Adri? A ver, yo admito mi culpa ahí. Si es verdad que, como bien dice Rafa y yo, no lo escuchamos, aunque deberíamos haberlo supuesto, ¿sabes? Pero sí es verdad que se nos fue el baifo y le pedimos disculpas. Pero bueno, que en general la experiencia es súper agradable. Todo el mundo, la verdad, que se portó con nosotros súper bien, desde la organización hasta el equipo técnico de sonido, de vídeo y las chicas de lengua de signos, que la verdad que nosotros, ojalá más paliques así, te lo digo, sobre todo por esa calidad y que esté disponible para la gente en YouTube, ¿no? En formato visual y tal, que a lo mejor para algunas personas es más llamativo también. Y en definitiva, que agradecimiento a la Fundación y agradecimiento a todo el mundo que participó y que nos ha hecho un cable con eso. Sí, las chicas eran Marina y Aura de Funcasor. Es verdad que desde la creación de un podcast, la lengua de signos es como nuestro talón de Aquiles, pero bueno, por lo menos en las plataformas de podcasting en líneas generales suele haber como una transcripción automática que funciona más o menos bien, aunque a veces a iVoox se le va un poco la cabeza, pero sí, por lo menos eso y la verdad es que es un auténtico lujazo contar con profesionales así que puedan transcribir en tiempo real temáticas tan complejas como puede ser algunas relacionadas con la biodiversidad, con la generación de energías verdes, etcétera, y quitando los nombres en latín, que lo puedan hacer simplemente estudiando previamente un poco el tema para prepararlo, o sea que maravilloso. Sin duda, un trabajo excelente por su parte. O sea, estamos súper, súper, súper contentos con el resultado. Y para no alargar mucho de esto, bueno, voy a decir brevemente, antes de entrar en los siguientes puntos y en el bloque de noticias, repetimos este año con Kim Educativo, que es una empresa que organiza durante julio una serie de campamentos enfocados a medio ambiente, donde pues ellos tienen los estudiantes, bueno, sí, los chicos que van y chicos y chicas que van a esos campamentos pues tienen que preparar eh, comunicación sobre medio ambiente, etcétera. Entonces, bueno, nosotros hemos ido allí ya por segundo año a contar nuestra historia. O sea, básicamente a contar nuestra historia y a Hablar de contar lo que nuestro libro. hacemos. Exacto, hemos ido a hablar de nuestro libro, porque no queda otra. Entonces,
decirles a los chicos, bueno, tanto a ellos, a los propios chicos y chicas de los 2 años que estuvieron fantásticos. O sea, creo que es un público súper agradecido y con el que nos sentimos tremendamente cómodos y que nos hacen estar muy cómodos y además muestran interés, que eso para nosotros es algo que nos hace muchísima ilusión. Yo debo reconocer que hace ilusión y además me sorprende. Ojo, pero eso significa que se confirma lo que nosotros decimos, que es que la ciencia es apasionante y hay cosas súper interesantes de las que hablar y cosas que se hacen en Canarias que independientemente de que te guste o no la ciencia como concepto abstracto, te capta, te cautiva. O sea que nosotros encantadísimos. Y es que sin duda al final es eso, la ciencia engancha, o sea, está ahí y se ve que a las nuevas generaciones les mola. Y nosotros vamos allá a contar que hemos entrevistado a X personas y de hecho nos proponían invitados. O sea, ay, mi madre es no sé qué, o yo conozco a alguien que trabaja en no sé cuánto. Y era como, joder, a tope. O sea, que está muy, muy guay. Y otra cosa que nos hizo muchísima ilusión es que nos valoraron como la mejor charla. Que eso está muy guay. Bueno, Ah, yo quiero pensar que sí, a lo mejor se lo dicen a todos, pero vamos a fingir que no y asumamos que, que ya está, lo dejamos ahí. bueno, vamos a vamos a subirnos un poco el ego, que nunca viene mal. Entonces, bueno, en resumen, agradecer a Kim Educativo que contase con nosotros. Esperamos vernos el próximo año. Y antes ya de cerrar, pues bueno, por un lado estamos preparando varias cosas, varias colaboraciones que van a tener tantos efectos como en el programa en sí, como de cara al exterior, que no podemos decir, que están pausadas, que esperamos tener más pronto posible, pero bueno, como es una colaboración con gente amiga del programa, pues no vamos a ver, no es cuestión de fechas ni nada, no estamos pagando, o sea, lo están haciendo ellas porque les mola lo que hacemos y nos quieren ayudar y apoyar en esa forma. Entonces, ya se verá cuando sale, no tengan prisa, pero de verdad que las cosas pintan muy, muy guay. Y por último, también decir que hemos lanzado merchandising oficial de Palenque Divulgativo. Tenemos nuevas camisetas, tenemos viejas camisetas, pero están nuevas, o sea, son viejos diseños, no vieja camiseta. Y también tenemos talegas y pegatinas. Así que si les mola, si quieren pedir algo, si nos quieren apoyar, si quieren un envío, se los mandamos a casa, en general a toda España, y se podría hablar si están en el extranjero. No es la primera vez que mandamos al extranjero, o sea que si quieren algo, pues podemos hacerlo. Vayan a Instagram, vayan a Twitter, allí tienen las publicaciones con todo lo que vendemos, que es la ventita de Palique. Y bueno, que en ese aspecto nos pueden apoyar pues y llevarse algo a casa, que creo que está muy guay. Entonces, chicos, la verdad es que yo personalmente, las camisetas están quedando de locos, el logo queda muy guay y las pegatinas se las tengo que dar todavía, que las tengo ahí apartaditas para ustedes. Y si a la gente quiere, pues puede hacer los pedidos. Yo, tiene muy buena pinta. Esperamos que haya ahí movimiento y que todo el mundo pueda lucir con orgullo el logo de Palique Divulgativo. Desde aquí les digo que están absolutamente espectaculares. Por favor, no tarden, corran a por su camisa, corran a pegarse un talegazo. Así que nada, ustedes, desde que vean los diseños, no sé si lo habrán visto ya, por favor, está súper guapa. Y además, queremos a gente paseando con la camisa de Palique por más ciudades de Europa, que ya teníamos a alguien en Viena, creo, en En Austria, si no Innsbruck, recuerdo mal. en Austria. En Innsbruck, bueno, en Austria. Necesitamos chequear más países, así que por Exacto, favor. y que nos manden fotos, rollo como el típico de En Tenerife. Alemania sé que se viene una paseando por Berlín. Uh, No, uy, no puedo decir más, pero necesitamos más países, por favor. pues si están fuera, si están en cualquier isla canaria, no sé qué, piden merchandising y les llega, queremos fotito de las camisetas o de las talegas. Queremos abrir rollo típico de Tenerife, por favor. Así que yo creo que con esto podemos cerrar lo que es el bloque promo, el bloque repaso del verano, porque ahora sí vamos al contenido del podcast, vamos a lo que nos interesa de verdad, a ese repaso de las noticias de ciencia de este verano. Vamos a hacer un pequeño, bueno, un pequeño viaje. Vamos a tratar temas como los incendios y todo lo que se ha hecho este verano para evitarlo, siguiendo un poco la estela del capítulo 107, el capítulo anterior, donde hicimos una entrevista en un especial primer aniversario del incendio de Tenerife a Tito Martínez. De verdad, totalmente recomendable. Qué bien habla ese señor, cuánto sabe y es una gozada escucharlo.
También vamos a hablar de la desaparición de bosques submarinos en Gran Canaria y de alarmas absurdas por la falsa y exagerada reactivación del volcán de La Palma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué carajo ha sido todo esto? No lo sabemos, lo descubriremos a continuación. Entonces, de esta forma, doy paso a la primera noticia del programa, que es aquella relacionada con los incendios. Y como no podía ser de otra forma, una noticia que trae nuestro señor que vive últimamente en la tele y en la radio, tío, porque sales muchísimos medios. Y también en el bosque, estás como en el mix ahí, viviendo entre el pinar y radio y la tele. No sé cómo lo haces, Víctor. Víctor de León, que nos cuentas qué ha pasado este verano con los incendios y qué papel tienes tú en todo esto. A ver, dicho así, suena o que yo estoy ahí apagando fuegos o que soy yo el que prende fuego al monte. Ninguna de las dos cosas es real, ni afirmaré ninguna sin la presencia de mi abogado. Yo realmente, como ya durante el episodio pasado, hablamos muchísimo sobre lo que sucedió durante el incendio de Tenerife, cómo fueron los momentos en el que empieza el incendio, cómo se desarrolla, qué es lo que vino después de todo ese incendio. Yo lo que quería hacer era como un esfuerzo de retrotraernos al momento actual que estamos viviendo en toda España, no solo Canarias, porque esto es algo que pasa a nivel global, pero los datos en este caso son de España, con respecto a los incendios, porque es interesante ver qué es lo que sucede, pero también lo que no está sucediendo. Y de todo esto se puede sacar un aprendizaje y una información. Y yo quería hacer algún repaso. Ustedes, si en cualquier momento quieren comentar cualquier cosa, párenme, voy a intentar no enrollarme demasiado, pero es que son muchas cosas que he ido recopilando. Y por un lado, 2024 ha sido un incendio, sí, bueno, ha sido un año muchísimo más benigno para los incendios con respecto a 2023, no solo en Canarias, sino en todo el panorama nacional. O sea, en lo que llevamos de año hasta finales de agosto, ha habido un 46% menos de hectáreas quemadas y además también que la media de la década, desde 2013 creo que lo hacen a 2023, bastante menos. Venimos de un año, 2023, donde se quemaron casi 80.000 hectáreas de monte en toda España. El incendio de Tenerife fue gran parte de ellas, con 12.000 hectáreas. Y este año, 2024, más o menos en el mismo rango en el que veíamos esas casi 80.000, tenemos 40.000 hectáreas. O sea, casi la mitad. Si redondeamos, claro, si vemos las cifras, no tanto, ¿no? El tema es que la media sale disparatada. La media tira más bien por esas 80.000 hectáreas y hay años auténticamente negros como 2022 que en toda España se quemaron más de 250.000 hectáreas de monte. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos tenido un año mucho más suave, con temperaturas más bajas, algo más de precipitaciones cuando aparentemente no tocaba, y eso, por supuesto, ha ayudado. De hecho, de media, en estos últimos 10 años, suele haber de forma anual unos 7.000 incendios conatos en todo el país, y en 2024 es que ha habido poco más que la mitad, unos 4.800 aproximadamente. Entonces, tenemos aquí dos cosas. Por un lado, este año suave, y por otro lado, una paradoja, que es la paradoja de la extinción. Esto significa que cuantos más esfuerzos se llevan para conservar los montes, para proteger los bosques de los incendios, más voraces son los incendios que después se producen. Por un lado, venimos de un par de años, una década, de incendios terribles, y ahora, pues, digamos que no hay tanto que quemar, aunque sea una pena decirlo así, ¿no? Lo que dice esta paradoja, sin embargo, es que cuanto más esfuerzo se hace en proteger estos montes, se acumula, pues, más biomasa. Si no se realizan tratamientos silvícolas en determinados montes, generalmente montes artificiales, se va acumulando un montón de biomasa y cuando se produce un incendio se vuelve algo totalmente imparable, y entonces se genera como esta paradoja que, acompañando este año suave, pues nos trae que 2024 ha sido un año pues bastante bueno, bastante suave en ese sentido. Y el otro conjunto de noticias que sí que quería comentar, que me parece súper interesante y muy esperanzador, es lo que no se ve. Porque siempre decimos, joder, tenemos un problema con los incendios, se produce un incendio y no somos capaces de pararlo a tiempo, tenemos que pedir ayuda a la península siempre y demás. Y eso no es cierto.
De hecho, miren ahora mismo en Canarias no se ha producido ni un solo incendio. Se han producido conatos, eso sí, pero que no han llegado a la categoría de incendio. ¿Y por qué? Porque se han controlado antes de que lleguen a este punto. Pues las razones son varias. Pues un equipo cada vez más preparado, medidas de prevención más efectivas respecto a otros años, zonas que ya estaban quemadas y cámaras que se han instalado que nos ayudan a detectar puntos de calor y columnas de humo que generan un aviso instantáneo a instituciones como el Secopin y ayudan a evitar los fuegos. De hecho, para que se haga una idea, durante el incendio de Tenerife el año pasado, había zonas que seguían cerradas por el incendio. Un mes y 2 meses aproximadamente después de que se diese el primer controlado, el primer extinguido, porque habían fuegos de subsuelo y estas cámaras ayudaban a detectar puntos de calor donde el fuego seguía todavía ahí. Entonces, yo con todo esto quiero como quedarnos con 3 o 4 ideas muy básicas. Por un lado, esta paradoja de la extinción que hace que los incendios sean cada vez más voraces, a pesar de que en algunas ocasiones parezca que podamos controlarlos y que hay menos. Y que también la no presencia de incendios es una noticia positiva, pero por supuesto hay muchísimo trabajo detrás que no se ve. Y cuando se habla de hacen falta hidroaviones porque si no, no podríamos apagar los fuegos rápidamente, lo que estamos viendo es que en Tenerife, por ejemplo, a principios de agosto se habían producido 15 conatos y los 15 se controlaron muchísimo antes de que diesen lugar a un incendio. Entonces, tenemos pues eso que llevarnos por ahí. Y ahora les quiero hacer jugar a un juego macabro, que es a ver si somos capaces, si son ustedes capaces, porque yo ya lo he visto, de adivinar cuál es el top 4 causas de incendio, en este caso en la isla de Gran Canaria, que es donde tenemos los datos. A ver si aciertan cuál es el número 1. Les dejo a ustedes comentar a ver si nos vamos acercando. Venga. Yo creo que en el top 4 tiene que estar pues accidentes utilizando maquinaria, seguro. Puede ser. Increíble, increíble. ¿Quieren decir algún comentario más? ¿Quieren añadir algo más? Bueno, vamos a intentar escuchar el top 4, ¿no? Chuletadas, barbacoas, braseros. Chuletadas, barbacoas, braseros. ¿Alguien Asadero. Que estamos en Asadero, Asadero, ahora en Gran Canaria. El canarión. Asadero, sí. Yo iba a decir residuos y cosas así, porque por ejemplo ahora yo por trabajo tengo que estar mucho en el monte, estoy mucho en lo que es la dorsal, en la zona de la Esperanza, y más de una botella de Heineken he recogido, ¿eh? Y de basura, o sea, la gente... Y digo, esa botella de vidrio aquí en mitad de en un montón de pinochas. Y yo flipando cuando lo vi, digo, ¿qué carajo la gente? O sea, se quema un 7% de la isla y igual, lo mismo. Lo mismo. Pues miren, les voy a decir el top 4 empezando desde el menos común, dentro de que estos son los mayores. Y seguramente a mucha gente les sorprenda. Ustedes no lo han dicho porque son conocedores. Hemos hablado con Tito del tema de los incendios. Pero el top 4 son los incendios intencionados. Incendios que la gente hace pues por mala fe. No son necesariamente pirómanos, no son personas enfermas, sino personas que quieren ver arder al monte por intereses o para una venganza o algo por el estilo simplemente. En el top 3 tenemos las líneas eléctricas en contacto con zonas arboladas, que se ha hablado poco de eso últimamente, pero es verdad que en Canarias hemos sufrido algunos incendios muy graves debido a esto. En el top 2, también pasando desapercibido, tenemos las quemas agrícolas, oye, tengo aquí estos matos, os acabo de limpiar la huerta, voy a prenderle fuego, pero es que lo hacen en verano. Hay fechas para hacer estas cosas, no lo hagan cuando hace mucho calor, cuando no ha llovido y cuando está todo seco, por Dios. Y en el top 1, muy sorprendido porque Rafa acertó a la primera, ojo, la maquinaria que genera chispas en general, obras que se hacen en zonas rurales, que se van fuera de control y que acaban entrando al monte. Cosa importante, los incendios generalmente se producen fuera del monte, sino en zonas rurales, y es ahí desde donde saltan al monte. O sea que sorprendido con este top. Y nada, y ya por último, pues recordar que sí, que esto es el inicio, digamos, el interruptor que hace que surjan los incendios. Este es el top de, digamos, la verdad que decirlo top es un poco siniestro y un poco humor negro, ¿no? Y un poco por aliviar la situación. Pero hay que decir que esto es un interruptor para la generación de incendios en los que actualmente interviene un factor más, que es el cambio climático, que es cuando ya hablamos de incendios de
de sexta generación, que son aquellos que crean su propio clima, ya que las condiciones climáticas, muy poquitas lluvias, mucho calor, material muy seco, pues retroalimenta la formación de ese incendio, más bien su expansión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cada vez somos más en las islas, existen más posibilidades de que accidentalmente se inicie un conato y de que estos conatos se conviertan en un incendio de sexta generación contra los que actualmente no se puede hacer nada hasta que las condiciones atmosféricas mejoren. Sin duda en ese aspecto es terrible. A veces cuando pienso en lo de los incendios de esta generación es como, claro, no puedes hacer nada. O sea, es mirar cómo arde y dices, cuando cambie el viento y puedo abordarlo, es cuando puedo hacer algo. Esa impotencia, esa inutilidad, por decirlo de alguna forma, que sientes oye, mira, se va de control, no podemos porque las condiciones son estas y no vamos a lanzar a gente a kamikazes bomberos, ¿sabes? Entonces no es cuestión de poner en riesgo la vida de todas esas personas. Claro, aquí lo que se hace muchas veces es adaptar un poco entornos por donde se sabe que el incendio va a ir para que el impacto sea mínimo. Pero claro, es lo que tú dices, que no puedes enviar a gente a meterse ahí dentro a enfrentarse a ese monstruo. La verdad que es un tema eh, tremendamente importante, como tú bien dices. Al final vivimos mucha gente en las islas y aquí se unen varios aspectos fundamentales. En primer lugar, como hemos visto, una gran mayoría de esos conatos que se producen, por desgracia, algunos de ellos derivan en incendios forestales y algunos de ellos a su vez en grandes incendios forestales, son totalmente evitables. No me refiero a la gente que intencionadamente pues prende el monte, por a saber qué razones. Me refiero a que estos fallos de, pues estoy trabajando con maquinaria y pues suelto una chispa, conductas inapropiadas, como comentaba Dani antes, de oye, pues lanzo una botella o la dejo aquí y luego por efecto lupa pues puede hacer tal o tiro una colilla o lo que sea. Al final hay que se trabaja en eso, obviamente, concienciar a la población y que la población tome conciencia de que hay ciertas actitudes, ciertos comportamientos que son completamente evitables y que nos pueden ahorrar un porcentaje enorme de estos incendios. Y luego, evidentemente, ese trabajo que se hace en materia de prevención y posterior control de incendios, que es absolutamente importante. Luego ya estaría el tema del cambio climático, que eso es, pues, evidentemente más difícil de controlar a estas alturas, si bien es mitigable en ciertos aspectos. Pero aquí como que se unen varias vertientes, ¿no? Y bueno, todos recordamos la imagen de impotencia que tuvimos el año pasado ese incendio que hubo en Tenerife, eh, o hace un par de años ya en el que hubo en Gran Canaria, que incluso, si no recuerdo mal, llegó a entrar en Tamadaba y demás, o sea, fue... Entonces, para ahorrarnos esas imágenes, o intentar ahorrarnos lo más posible, pues hay que trabajar y en ello se está haciendo. Me parece súper importante. Y más en un territorio como el nuestro que es tan limitado. Sin duda, al final creo que es cuestión de conciencia, de responsabilidad y de intentar adaptarnos de la mejor forma posible al cambio climático, porque el cambio climático va a generar esos entornos más propicios, va a generar esas situaciones más peligrosas y de cara a los incendios. Entonces, bueno, también me gustaría quedarme con la nota positiva para finalizar, que es que este verano, pues el tema de incendios ha sido mucho menor que el verano pasado. Y creo que al final es lo importante, es la conclusión que sacamos de este palique y que afortunadamente hemos podido hacer un episodio primer aniversario del incendio y no un episodio especial incendio. Entonces, en ese aspecto también valorarlo mucho. Y de verdad, si quieren saber, nosotros porque lo estamos comentando aquí, pues la clásica tertulia de, bueno, hemos leído acerca del tema, pero no somos expertos en el mismo. Pues si quieren de verdad escuchar a un experto, les recomendamos el capítulo anterior, el capítulo 107, porque de verdad la voz de Tito Martínez es la voz de la sensatez, del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, disfrútenlo mucho y ya nos dirán qué les parece. Y hablando de cambio climático, hablando de este factor tan determinante para esos nuevos incendios de hoy en día, de esos incendios salvajes de sexta generación, pues cambio climático, claro, no lo vamos a enfocar únicamente a los incendios, sino tiene repercusiones en toda la vida, en todos nuestros entornos, en todos nuestros hábitats
y en un montón de aspectos, en economía, en salud, en sociedad, etcétera. O sea, que no somos capaces de abarcar un único programa. Así que vamos a irnos a tirar de nuevo por la parte ambiental, pero en vez de estar en superficie, vamos debajo del mar, ¿no, Adri? ¿Cómo es esa noticia que has elegido para representar ese verano sin palique? Sí, para variar, vengo con una noticia negativa, pero bueno, ya verán que puede tener solución, ¿vale? Aunque todo pinta muy feo. Básicamente, vengo a hablar de un estudio que lideró o liderado por el doctor José Antonio Baldasso Hernández, que pertenece al grupo de Biodiversidad y Conservación del Instituto de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, EcoAqua, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde básicamente se detectó que una reducción de las poblaciones de una alga, una macroalga denominada, o sea, llamada Gongolaria abies marina, que les voy a hacer la pregunta porque es que, bueno, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero quiero que den el porcentaje de regresión que creen que ha habido en la distribución de esta especie en Gran Canaria en los últimos 40 años. Así, a bote pronto, en plan, ¿qué se les ocurre? Yo no voy a participar porque leí la noticia esta mañana y recuerdo el porcentaje. No, pues Vale, no es spoiler No, entonces. vale, ¿puedes repetirme el nombre? Gongolaria abies marina. Esa puede ser que es la que antes se llamaba Cistoseira abies marina, porque a mí me cambian los nombres que los científicos estos son unos sinvergüenza. Efectivamente, la Vale, famosísima vale. cistoseira. Vale, la Sí, cistoseira. Vale. Cistoseira yo la recuerdo de las prácticas de botánica 1 en biología, que era una alga relativamente común, por lo menos. Así que no me voy a venir, voy arriba y voy a decir que como mucho un 30% de regresión. Yo voy a tirar un poquito más arriba. Voy a decir entre 60 y 70, porque el panorama a nivel marino en Canarias en ciertas zonas es lamentable. Pues es mucho más heavy y deprimente porque según este estudio ha desaparecido un 99% en los últimos 40 años, lo que es una absoluta locura. Básicamente, el estudio concluye que solo quedan poblaciones muy pequeñas en el norte de la isla. Bueno, el estudio, en una entrevista, el doctor José Antonio Baldasso Hernández dice que, pues eso, que solo quedan poblaciones muy pequeñas en el norte de la isla y en aquellas zonas más expuestas al oleaje porque tienen menos presión antrópica. Sorpresa, somos otra vez los responsables. Básicamente, esta especie antiguamente alcanzaba grandes profundidades, en la actualidad no, y el estudio ha mostrado que existen correlaciones entre las olas de calor marinas y la desaparición de estos bosques. Si bien también destacan el que, como pasa con muchas especies, esta regresión no se debe únicamente a un solo factor, como puede ser el cambio climático o el impacto de las olas de calor, sino que es más bien una suma de factores, ¿no? Como hemos hablado con otras especies, donde también intervienen efectos como el aumento de las actividades en la costa, el aumento de las construcciones en la costa, los vertidos al mar, la acuicultura, etcétera, que al final, como estaba diciendo, es una suma de factores que también pasa con otras especies. Si bien este estudio experimentó para ver esta correlación entre las olas de calor marina y la desaparición de los bosques, hicieron experimentos sometiendo a las etapas tempranas de esta alga a distintas temperaturas y obtuvieron que pues, su supervivencia baja un 25% con temperaturas que sobrepasen los 23 o 24 grados. Todo esto para José Antonio Baldasso Hernández, básicamente tal cual dijo en una entrevista, es un escenario que hace actualmente inviable la supervivencia de la especie. O sea, básicamente que con las condiciones actuales, si nada cambia o va peor, la especie está condenada a desaparecer y con ella, que ya lo está teniendo con esta regresión, hay un efecto negativo que va más allá de la propia desaparición de esta especie, que es el impacto que tiene en numerosas especies de peces, moluscos, invertebrados, etcétera. Como siempre, una especie sola es una pérdida, pero también hay que mirar las relaciones que tienen, ¿no? Y además cuando hablamos de especies que forman, como en este caso, bosques marinos, pues tiene una serie de beneficios ecosistémicos sirviendo como refugio para peces, alimento, etcétera,
que también se ven modificados y afectados negativamente, pudiendo provocar también regresiones e incluso desapariciones de especies. En fin, yo creo que ha quedado bastante resumido, no voy a ahondar más, pero básicamente que pinta fea la cosa. La pinta, es que pinta feísimo. Y además, a lo mejor puede haber gente que de forma ilusa esté pensando, bueno, pues nada, una alga menos que me molesta al entrar al agua. Pero es lo que comentabas también, Adri, de que ya no es solo la Nocistoseira avios marina, sino que es toda la comunidad que hay detrás de eso. Porque si desaparece esta alga, nada nos dice que no haya otras algas en situaciones similares que crecían básicamente en el mismo ecosistema que están enfrentando al mismo cambio, al mismo aumento de temperatura en el agua, que reaccionarán de manera distinta, a lo mejor no con una regresión tan espantosa, pero que al final esto acaba generando un efecto en de cadena, ¿no? Una cascada, un efecto de cascada trófica que se dice, una cadena que se va retroalimentando de forma negativa. No hay algas, los peces que se alimentan de ellas se van o acaban muriendo, y los peces que a su vez se alimentan de estos peces, que suelen ser lo que nosotros pescamos, también se van. Lo cual supone que la pérdida de un alga acaba desembocando de forma indirecta y con un conjunto de factores mayores en una crisis en el sector pesquero que se va a ir viendo acrecentada a lo largo de los años. Tenemos un problema gordísimo y aquí no hay soluciones fáciles y sencillas para enfrentarlo, lo cual es un auténtico problema. Ya lo decía Bad Bunny, aunque no lo decía pensando en eso, que decía, si hay sol hay playa, si hay playa hay calor. Esto es al revés, si no hay alga no hay peces, si no hay peces no hay Canarias. Entonces tenemos un problema muy difícil de afrontar y que vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo junto a otras especies de algas que cumplen esta misma función. Perdón por el corte, pero es que yo ayer fui a ver el estreno de la 5ª temporada de Solo Palique y vino Sara López, que colabora con ellos, que es compositora, la que entrevistamos aquí y es amiga del programa, y estaba hablando del problema de la vivienda en Canarias, en un tono bastante deprimente para lo que es Solo Palique, que es bueno, es una cosa constante. Y de repente Basni Ramos, al que le mandamos un abrazo fuertísimo desde aquí, suelta: joder, qué deprimente, esto parece palique divulgativo. Y yo, tiene más A ver, razón O sea, con yo te voy- santo. no ha escuchado el yo programa. te voy a decir, pero... nosotros aquí siempre, pero es que nosotros aquí siempre vamos con, les queremos mucho, no sé qué. Cabrón, no dejan de insultarnos. O sea, yo me refiero, cada vez que escucho a Basni en concreto hablando, cabrón, es perdón por lo que, coman culo, No, los ese es Gerson. presupuestos, o sea, El de De- coman culo es No, Gerson. pero Sí, 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 muy sí. bien. Eso, el lapsus, No, perdón, no es un perdón. lapsus, es una faltada, ni siquiera sabes quiénes son, normal. Solo los conocen en el antro ese que no tiene ni luz, que los va a ver, Debe- no son la misma persona. deberíamos cambiar el nombre y decir solo palpique, porque están para eso. Con todo el cariño, pero nosotros los tratamos con Bueno, sí, con todo amor el y bueno. cariño, pero eso... Pido disculpas por... a ver, Estoy últimamente con muchos problemas de disociación, ¿eh? De nombres y mierda. O sea que pido disculpas. nada, no te preocupes, te digo. O sea, es que ayer fue una coña constante con nosotros. Bueno, hubo un momento, perdón que me salga del tema, pero es que hubo un momento que ojalá cuando lo publiquen lo compartiremos en las redes de Palique, porque estos tardan 5 meses en sacar el capítulo, también te digo. Hubo un momento que hay una sección que se llama Cosas de Canarias que la hace Gerson Ramos. Y empieza siempre y dice, no, Cosas de Canarias empieza siempre con unos factos, ahí, con unos hechos, tal, una frase, no sé qué. Pero en esta ocasión queremos empezar con un saludo. Desde Solo Palique mandamos un fuerte abrazo a los Paralímpicos, Palique Divulgativo y The Cultural Magazine. Y yo, no me jodas. ¿Y este golpe? O sea, la comita, el espacio, dije, disculpe, no tiene nada de Bueno, malo, o sea, pero fue como la coña. Bueno, y luego se votó un comanculo. También es verdad. bueno, sí, Acto sirve, seguido procedió a... efectivamente, a mandar a como el culo. Sí, obviamente, si le sirve de consuelo, ellos en cada programa dedican una sección a meterse con palique divulgativo. Nosotros lo hacemos de vez en cuando, les mencionamos, es una gente ahí simpática y tal, y encima, por una vez que les mencionamos, nos equivocamos y nos confundimos con la persona que habla. O sea que yo creo que es como una faltada, la indiferencia. Esto es sinvergüenza. Exacto. Bueno, vamos a reconectar También porque... te digo, no creo que lo vayan a escuchar, o sea que... Exacto, no se han escuchado ninguno, no lo van a hacer con este. Bueno, volvemos de nuevo a reconectar, perdonen que ha quedado como muy, muy brusco, pero me ha venido justamente eso.
No, en relación al tema de la separación de estos bosques submarinos, ya no solo todas las consecuencias que tiene, claro, pues con una especie, o sea, es un eslabón más en una cadena que se rompe si desaparece, o sea, es que está clarísimo, sino que además luego la inconsciencia que tenemos muchas veces del fondo marino. Porque yo soy una persona que, ustedes lo saben, los oyentes lo saben perfectamente, la biología no es lo mío, pero bueno, a medida que he ido hablando con ustedes y que me han ido radicalizando, pues uno va apreciando esa parte más subaérea, ¿no? En la superficie. Claro, que ocurre que el fondo marino en Canarias es un desierto en muchas zonas. Y eso es algo que no tengo tan concienciado y que creo que la gente no puede tener, quizás no tenga tan concienciado. Y es un problema grave porque al final el verdadero pulmón del planeta es el océano. Sí, 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 o sea, yo creo, y voy a ser completamente sincero, una de las cuestiones que a mí más me preocupa a nivel, iba a decir ambiental, pero incluso general, y que yo creo que el gran público no es consciente, al menos completamente, es, no sé si se han fijado ustedes, cómo está aumentando la temperatura de los océanos en los últimos años. Bueno, en el último año realmente, sobre todo centrado en el Mediterráneo, pero también en el Atlántico y en el Atlántico Norte, que bueno, que no se sabe muy bien, a ver, se intuyen consecuencias, pero no de manera concreta y si se observan las gráficas, el aumento respecto a años, hace 5 o 6 años mismamente, es absolutamente increíble. Y las consecuencias, pues ya las estamos viendo. Obviamente, como decía Adri, lo que pasa con Gongolaria bismarina es algo multifactorial, pero el calentamiento del agua tiene mucho que ver y este calentamiento sigue y sigue y sigue. A mí me preocupa, o sea, me preocupa muchísimo, de hecho. Y que normalmente, como comentamos que esto es multifactor, también es verdad que se crean muchas sinergias negativas y que al final este desequilibrio de temperatura por culpa del cambio climático hace que, vamos a simplificarlo, hace que desaparezcan las algas, hace que desaparezca y que disminuya un montón la capacidad de absorción de CO2, dando lugar a más concentración de gases de efecto invernadero, dando lugar a más olas de calor. O sea, que al final son procesos que suelen retroalimentarse negativamente. Entonces que no sé, que es todo muy complejo y que muchas veces pues no llegamos a ser capaces ni siquiera de entender la complejidad de todo el sistema y de todos los procesos que están teniendo lugar. Al final creo que es una cuestión de ir concienciando poco a poco, de ir conociendo el fondo marino, de irlo respetando, de ser conscientes de la sensibilidad que tiene un ecosistema de esas características. Bueno, que tiene cualquier ecosistema, porque al final todo es un cúmulo de relaciones y de vinculaciones de distintos tipos que dan equilibrio y que dan sentido y ser a lo que es la naturaleza en su conjunto. Qué poético me ha quedado eso último. Entonces, en relación a eso, sobre todo, dejar claro que la importancia de cuidar lo nuestro. O sea, es que aquí siempre presumimos mucho de eso, pero es que el fondo marino puede ser uno de los grandes olvidados, con lo que comentaba antes. Y, claro, te dicen, ¿no? Es que ha desaparecido el 99% de la superficie, es tú. Hostia, no es el 30 que decía Víctor, siendo conservador, el 60 que decía Rafa, si no me equivoco, si no me están bailando los porcentajes, que eso, que comentábamos antes, sino es que está ahí, es de un 99%, o sea, está a nada de desaparecer por completo. Y no nos interesa porque es un bosque, porque eso genera, bueno, sus efectos, genera sus relaciones y todo nos afecta. El problema que creo que tenemos muchas veces es que vivimos tan aislados en ocasiones de lo que es naturaleza o de que es la realidad natural, que no me salía, que no lo vemos como un problema, no lo vemos como un problema tan grave como el que realmente es. Entonces, no sé, chicos, en este último aspecto, antes de pasar a la siguiente noticia, si quieren comentar algo más. No, nada más. Es que seguimos un poco en esta línea. Es un problema. Existen soluciones. Muchas veces las soluciones no son fáciles, no son rápidas. Todas parten por
visiones holísticas de cambiar el modelo, pero también de tener en cuenta que el cambio climático es una realidad y que hay problemas que no se pueden eliminar de golpe, sino cuyo impacto tendremos que mitigar. Y esto es una cosa que va a pasar y que es inevitable. El objetivo, lo ideal, yo creo que si alguien nos está escuchando y se encuentra un poco deprimido es no quedarse con la mala noticia que ya existe, de oye, esto es un problema, la cosa está fatal, sino quedarse con él, bueno, esta es la situación que nos ha tocado vivir, vamos a mitigarla todo lo posible y ver cómo podemos evitar que en un futuro esto siga sucediendo. Creo que la línea va más bien por ahí, pensar globalmente, pero sí que tratar de actuar de forma local. Yo, antes de pasar, simplemente un comentario rápido por si llega alguien y dice, oye, pero ¿y por qué no, entre comillas, reforestan con esta especie? Porque se comenta también en la entrevista que le hicieron al director del grupo, el problema no va a desaparecer, entonces o sea, tú vas a gastar recursos en intentar, vamos a decir, reforestar esos bosques submarinos que se van a seguir muriendo porque la temperatura, o sea, siguen recibiendo olas de calor con mucha frecuencia y más intensidad que antes. Entonces, que hay que tener eso en cuenta también. Que no todo es tan sencillo, pero que existen soluciones. Lo que pasa es que, como decía Víctor, son difíciles a veces, hay que dar con la tecla también y luego encontrar la metodología para hacerlo. Y no suele ser fácil. Bueno, intentaremos dar pasos hacia ese futuro. Y yo creo que una parte para conseguirlo, una parte muy importante para hacerlo es una buena comunicación, tanto por de parte como de divulgadores como de prensa. Comunicación que en ocasiones no es tan buena y que genera alarma innecesaria y que generan noticias absurdas y que provoca que pues cunda el pánico entre una población que ya se ha visto afectada por un volcán, como es la población de La Palma, en una noticia que este verano desgraciadamente ocupó muchos titulares y que a día de hoy da algunos coletazos, sobre todo como ejemplo de lo que puede llegar a ser un mal periodismo en ocasiones. ¿No, Rafa? Pues sí, vamos a terminar este programa con un enfado importante, porque, bueno, como todos ustedes sabrán y como hemos comentado en multitud de episodios y evidentemente como fue noticia en su momento, pues después de la erupción del volcán Tajo Gaite en 2021, que llevó pues a nivel personal a muchas familias a pasar unos momentos muy complicados, que muchas familias siguen pasando, por cierto, pues a nivel puramente científico, eso pues se ha convertido en un centro neurálgico a nivel mundial del vulcanismo y de su estudio. Evidentemente, tras esta erupción, pues confluyen una serie de factores. Por un lado, el estudio puramente científico de, oye, vamos a comprender qué es lo que está pasando aquí, vamos a llevar un control y también una protección de la población, que recordemos que hay poblaciones muy cercanas a el propio volcán Tajo Gaite y a las coladas. De esta manera surge un proyecto, que es el proyecto Alerta CO2, que está financiado por el Instituto Geográfico Nacional, también ejecutado conjuntamente con el Instituto Volcanológico de Canarias, con Involcán, y también colaborando el Cabildo Insular de La Palma. ¿Qué conlleva este proyecto? Pues evidentemente, como sabrán, los niveles anómalos y elevados de dióxido de carbono pues pueden llegar a ser peligrosos para la población. Evidentemente, de ahí que se tengan que controlar. La red de medidores desplegados en zonas de interiores y exteriores de La Palma, sobre todo evidentemente en la zona cercana al volcán, es increíble. Estamos hablando de prácticamente 1.200 medidores en interiores y casi 200 en zonas exteriores de la isla. Hasta aquí todo normal, porque se trata de un proceso eminentemente de control y hecho por la propia seguridad de la población. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista volcanológico, es absolutamente normal que en ciertos momentos haya emanaciones considerables de dióxido de carbono que forman parte del proceso natural de desgasificación de un entorno volcánico. Es decir, algo con lo que los vulcanólogos y los geólogos contaban ya de entrada. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es donde entra lo que comentó Dani, que le decimos mal periodismo, puesto que en relación con algunas de estas mediciones que podemos considerar altas de dióxido de carbono, y remarcamos normales, un medio de comunicación
al cual voy a mencionar, que se trató de OK Diario, a mediados de agosto sacó una noticia, un titular, en el que pues prácticamente aseguraba que los expertos decían que el Tajo Gaites se había reactivado y poco menos que iba a volver a entrar en erupción, para desgracia de la población local. Ante este titular, el propio Involcán sacó un comunicado de prensa diciendo que lamentaba estas declaraciones, evidentemente negándolas y además remarcando que todo esto va absolutamente en contra de la propia seguridad de la población. Es decir, gente que lee este titular, evidentemente se asusta y bajo esta situación, podríamos decir, de miedo o de pánico, complica las labores de seguridad, mismamente de protección civil. Y además también complica la labor comunicativa de los científicos, que creo que en esta materia ha sido excelente en todo momento. Entonces, yo no puedo sino enfadarme porque es una noticia absolutamente tendenciosa, amarillista y cuyo objetivo, en mi opinión, es pues simplemente crear tráfico y visitas, pero que perjudica a la población palmera, perjudica la labor de los científicos y bueno, se trata realmente de lo más puro clickbait de estos últimos meses. No sé qué opinan ustedes, pero vamos, yo honestamente estoy bastante, bueno, estuve enfadado cuando lo leí, sigo enfadado ahora cuando lo he vuelto a leer, pero es que indignante, honestamente. Es que es una cosa súper grave, porque yo puedo entender que muchos periodistas, o sea, los periodistas también son personas y también se pueden equivocar y también pueden escribir a veces con el corazón de, joder, esta gente sufrieron lo del volcán, siguen todavía padeciendo no encontrar una solución para el tema de las viviendas y ahora viene otra vez esta situación y siguen sin respuestas y que escriban un poco como desde la rabia o la impotencia. Pero es que el titular era claramente alarmista de casi que estaba el volcán a punto de explotar y los vecinos flipando, y mira, nosotros no estamos viendo nada. Entonces, eh, no hubo un trabajo de investigación de esto está pasando realmente y demás. Y cuando muchos medios salieron a desmentir la noticia, no sé ustedes, pero a mí me llegó la noticia también de este medio, hablando de la eminente erupción del volcán, pero no me llegó después ninguna nota aclaratoria de se trata de que fue un malentendido, nos hemos equivocado, nada por el estilo. No sé si es que este tipo de noticias simplemente, cuando se hacen las correcciones, tienen menos rodaje y por eso no me llegó, personalmente lo dudo, pero es fuerte, es un tema muy fuerte. A ver, hay que poner en contexto, estamos hablando del medio que estamos hablando. Bien, es verdad que el rigor, digamos que brilla por su ausencia en ese medio, pero es que me parece gravísimo y yo no sé, de hecho, si esto, o sea, ese tipo de cosas pueden tener alguna consecuencia legal. Creo que no, pero es que me parece gravísimo, sobre todo a nivel de mental, tío, de la gente de La Palma. Es que no sé, o sea, yo me pongo en la piel de alguien leyendo eso, que tampoco la gente tiene por qué ser vulcanóloga, ¿sabes? Y saber interpretar, o sea, la gente, nos gusta o no, sobre todo las personas mayores se fían de los medios. Y, tío, cosas como estas me parecen gravísimas y que pueden tener un impacto increíble, sobre todo la gente mayor. Y te pongo un ejemplo de mi abuela. Mi abuela se informa por la tele. Y entonces, lo que tú me has de una tele diciendo esta burrada, mi abuela a lo mejor, bueno, lo más probable es que si sacan una corrección, salvo que sea igual, no se entere. Entonces, no sé, me parece gravísimo y que este tipo de cosas deberían tener, aunque sea alguna consecuencia, no sé si legal, pero vamos, que algo debería pasar. Por lo pronto, bueno, yo he empezado este verano a trabajar en vigilancia volcánica, así que podemos decir que soy vulcanólogo entre muchas comillas, ¿vale? Soy técnico, entonces, bueno, eso, estoy metido en el follón. Y claro, obviamente en mi entorno de trabajo llegó la noticia y se tuvieron que mover cosas para decir, ey, 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 relájense, que es que a mí me llegaron titular al nivel de se ha reactivado el volcán de La Palma. Y una foto del volcán en erupción, obviamente de 2021, pero una foto del volcán en erupción de dice, a ver, aquí estás mandando un mensaje que eres muy consciente, porque esa foto, no sé, podías haber puesto una foto de Puerto Naos. Y dices tú, bueno,
el titular sigue siendo bastante decepcionante, pero por lo menos no es rollo se ha reactivado. O sea, de cierta forma se puede interpretar, pero cabrón, si me dices se ha reactivado el volcán de La Palma y me pones una foto del volcán echando lava, lo que va a pensar la gente es que se ha reactivado y está expulsando de nuevo. Cosa que no puede ser porque recordemos que el Tajo Gaita, al igual que muchos volcanes de Canarias, es monogénico. Es decir, erupciona una vez y se cierra el edificio. Entonces, la lava luego va a salir por otro lado. ¿Vale? Tenemos algunos volcanes que no son monogénicos, como puede ser el Teide, que puede erupcionar en varias ocasiones porque es un estratovolcán, pero eso es otro tema. Entonces, claro, cuando hablamos de volcanes así, es como no se van a reactivar, ya con ese concepto en sí es algo que te debería chocar al leer el titular. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, desgraciadamente, a los canarios nos falta cultura volcánica. Se podría cambiar un montón, se podrían aplicar cosas, pero bueno, nos falta cultura. Entonces, por un lado tiene que producirse un acercamiento desde ambos sentidos. Y creo que es una cosa que tiene que cambiar, porque obviamente conociendo eso de que Tajo Gaita es un volcán monogénico, vale, ya está. Claro, el volcán en sí no. ¿Puede que haya otra erupción? Sí, por ejemplo, tenemos el caso de... Esto es un tema que quiero tratar en profundidad una vez en Palique, pero porque lo descubrí hace poco y resulta que en 1705, en diciembre, en enero y en febrero hubieron 3 erupciones en Tenerife. 7 Fuentes, Arafo y Fasnia. O sea, estamos hablando de un año con 3 erupciones al lado. Claro, es una cosa que puede volver a suceder, pero no es el caso. Entonces, cuando juegas con estas cosas y más en gente que a día de hoy, como nos contaba Raúl Pérez, que es geólogo en el IGME, en el episodio 99, que ven un coche de la UME con él subido y acercándose a las casas, la gente lo que le viene primero es el susto en el cuerpo. O sea, esa realidad sigue ahí, el volcán sigue presente, o sea, tú lo ves las coladas, ves que hay gente que ha perdido su casa, un pueblo como Todoque, un barrio que ha desaparecido por completo. O sea, el volcán sigue muy presente en la vida de los palmeros, sigue muy presente en la vida de los canarios y desgraciadamente vas a volver a estar presente. No, no el Tajo Gaite, pero cualquier otro volcán, o sea, vivimos en unas islas volcánicas que viven bueno, viven a día de hoy un proceso, están vivas, o sea, ha habido vulcanismo histórico y que tenemos que ser conscientes de ello, o sea, tenemos que asumir el riesgo volcánico al que estamos expuestos y la mejor forma de reducir ese riesgo es informarse, concienciarse y tomar todas las medidas de precaución que podamos. Y cuando alguien provoca el pánico de esta forma con titulares irresponsables, es todo lo contrario a reducir el riesgo volcánico. Y es algo que no podemos permitir y que ojalá de verdad esto de verdad tuviese consecuencias porque generas ese bulo, generas alarma social y eso te puede suponer un problema porque además haces perder a los científicos credibilidad en algunos casos, en los más extremos, no vamos a exagerar tampoco, pero pueden ser, pueden ser personas, elementos decisivos de cara al futuro. Entonces, cuando hablamos de todas esas cosas, tenemos que tener seriedad, tenemos que tener responsabilidad y tenemos que ser conscientes de que la gente no está informada del tema. O sea, podría estar mejor informada, habrá gente que más, que menos, etcétera. Pero estamos hablando con población a la que hay que explicar cosas. Y es una cosa que a mí me encanta porque, joder, somos putos divulgadores. O sea, nos gusta explicar las cosas a la gente, nos gusta acercar la ciencia a la sociedad en general. Pero el problema de prensas como esta es que cunde el click, cunde el clickbait, cunde la visita y no cunde la responsabilidad civil y la responsabilidad social que uno debe tener como medio de comunicación. Que no te cambió una coma, Dani, perdona. Es que estaba haciendo una cosa que la gente que casualmente está en las redes sociales, en el momento en el que nosotros estamos grabando, pues ya la verá, entonces andaba distraído. Pero es que, literalmente, es que es un problema, es que quiero decir, evidentemente, yo que he tenido que aprender un poco a moverme en el mundo de las redes sociales e incluso en el marketing digital, a pesar de que trabajo para una ONG, veo que efectivamente si no trabajas tus titulares, tratas noticias de actualidad, cosas que le importa a la gente que le interese, no vas a recibir clics, no vas a recibir visitas y por supuesto tu trabajo no va a ser todo lo bueno que podría ser.
pero estamos hablando de un tema muy sensible que ha afectado a mucha gente, que personas han perdido su hogar, y sin embargo existe la frivolidad para trivializar con este tipo de situaciones. Es algo que es que no tiene ningún sentido, no me cabe en la cabeza. Y aún así, dentro del gran problema que es, seguramente hay cosas más graves, por supuesto, pero por supuesto, si lo hacen con esto, evidentemente cunde para cualquier cosa. Y yo creo que el problema es justamente lo que comentabas, Dani, que es la falta de credibilidad que viene después a cualquier señal de peligro inminente que se pueda realizar desde las instituciones científicas o incluso desde los medios. Sí, bueno, ya entró en erupción otra vez, claro, lo de siempre. Y que la gente se relaje y que no esté atenta y que no esté interesada realmente en cómo funciona este tema, simplemente porque un par de veces han jugado a que viene el lobo. O sea, yo creo que es importantísimo, además, lo que recalcabas de que no hay conocimiento volcánico en la población en general. Y yo, o sea, yo creo que hasta nosotros mismos nos falta ese conocimiento volcánico o sea, y de prevención también, de qué tendría que hacer la gente en caso de una erupción, eh, este tipo de cosas que creo que, de hecho, hay un plan de emergencias de riesgo volcánico aprobado hace un par de años, si no recuerdo mal. Y tengo la sensación de que o sea, de que no está llegando el mensaje a la población, no sé si porque no se están haciendo el esfuerzo suficiente, no sé si porque no se está consiguiendo atraer a la población, no sé por qué. Pero sí es verdad que creo que hace falta esa cultura, ¿no? De entender nuestro volcanismo, de entender el territorio en el que vivimos. Y estoy hablando hasta del colegio, porque en el colegio sí te explican, a mí por lo menos, vale, muy bien, sí, vives en unas islas volcánicas, instituto y todo esto te explican un poco posibles teorías de cómo surgimos, estratos, tal, pero no te explican muy bien, por ejemplo, lo que comentabas de el tipo de volcanismo, qué escenarios pueden darse, etcétera. Y no sé, creo que es importante y que además la gente creo que tiene curiosidad por conocer de esto. Entonces, no sé, creo que falta un poco de esfuerzo en ese ámbito. Y una cosa que me gusta mucho es que la gente no solo habrá gente que tenga curiosidad manifiesta y diga, ok, me interesa, pero es que luego hay gente que no sabe que está interesada en el tema. Entonces, ahí es donde entra el factor divulgativo de te voy a vender esta historia. Y creo que es algo importante al final, porque uno tiene que, bueno, uno cuando tiene que concienciar, la gente se tiene que concienciar porque es una responsabilidad individual de la misma forma. Y son cosas bueno, que tendrían que estar ahí. Pero bueno, vemos que con casos como este, pues afortunadamente la gente sigue recurriendo a los científicos como fuente fiable y siguen, y bueno, se desmintió, se acabó el revuelo y la gente se quedó tranquila. Y eso es gracias a investigadores que dan sus discursos, que comunican ese aspecto y que a través del conocimiento científico, de la investigación, tranquilizan a la población, que es lo fundamental. Entonces yo creo que al final es quedarnos con ese mensaje, que bueno, una noticia de estas características puede hacer mucho ruido, pero afortunadamente son muchos más aquellos que se oponen y que luchan para evitar que estas cosas tengan tanta repercusión. Y con esto yo creo que podemos ir cerrando ya esta primera tertulia de la temporada, este primer episodio de la cuarta temporada de Palique Divulgativo. Casi digo solo Palique. Bueno, pero No, a ver. no, a ver, era un lapsus con los nombres, ¿no? Pero bueno, entonces esperamos que le hayan disfrutado, esperamos que hayan, bueno, aprendido algo dentro de lo que puede. La verdad es que nosotros ya iremos desengrasándonos y vuelta a la actividad, al rodaje habitual semana a semana a medida que vayan pasando los episodios. Esperamos que disfruten. Y lo que sí les queríamos decir, bueno, recuerden que tenemos el merchandising oficial a la venta, que nos pueden contactar por mensaje directo tanto en Instagram como en Twitter. Y si no tienen redes sociales, pues en paliquedivulgativo@gmail.com nos pueden mandar un correíto y ahí nos ponemos en contacto y les decimos, ¿vale? Si están interesados. O en los comentarios de iVoox, Spotify, donde quieran. Sitios para comentar tienen. Tienen recursos de hacernos llegar sus peticiones. Y ya para cerrar, bueno, vamos a hacer la ronda clásica de despedida. Adri, en primer lugar, ya no te voy a dejar para el final. Ese es mi propósito esta temporada. Es que te lo iba a decir en la presentación, ¿eh? Digo, me pillaste por sorpresa porque no me esperaba hacer el primero. Nada,
Espero que les haya gustado el palique. Creo que ha quedado un poco negativo para variar, pero hemos dado cosas buenas también. O sea, no todo ha sido tan malo. Y, y nada, como siempre, darle las gracias a las personas que nos estén escuchando y esperar que nos escuchemos la semana que viene y que les haya gustado. Sí, esperamos. Creo que es como el deseo básico. Si les ha gustado y se han llegado hasta aquí, entendemos que les ha gustado. Rafa. Claro, y que se dejen un me gusta y que nos sigan en sitios y esas cosas. Exacto, que estamos a punto ya de llegar a... Iba a decir, estamos a punto de llegar a los 4.000 seguidores, pero juraría que es mentira, porque estamos en 3.300... Estamos en 3.400 en Instagram. Casi a punto de 4.000. Rafa, si quieres continuar tú. Bueno, objetivo 3.500 para septiembre. Nada, la verdad es que es un placer y como buenísima noticia estar de vuelta. Lo echaba de menos, la verdad. Bueno, las noticias que hemos dado pues son preocupantes y te hacen enfadar, obviamente, pero es importante decirlas y evidentemente concienciar a la gente, pero vamos, que estoy encantadísimo de volver y decir a la gente, remarcarle eso, que estén atentos al merchandising y que pidan talegazos. Y cerramos ya con Víctor de León, Capitán BG. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Como si esto fuese el principio. Pues nada, bienvenido, súper encantado de estar aquí hoy para hablar de ciencia. No, la verdad es que estoy muy contento de volver ya a la carga. Esto ha sido una primera toma de contacto, pero se vienen episodios muy interesantes. Ya estamos moviendo entrevistas con invitados e invitadas top del mundo de la ciencia y la cultura, principalmente Canarias, pero también un poquito fuera. Y seguramente les vaya a sorprender. A lo mejor algunas de estas personas aún no las conocen, pero cuando escuchen cómo hablan de su trabajo, con la pasión, el rodaje que tienen detrás, se van a quedar igual de fascinados y motivados como lo estamos nosotros antes de empezar con estas entrevistas. Sin duda, estamos... A ver, ya iremos anunciando, ya irán disfrutando de todas esas entrevistas y esperamos que les haga tanta ilusión como nosotros. Así que, sin más dilación, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si son nuevos, pues tienen 107 capítulos para escucharse antes de este. Si nos escuchan desde siempre, esperamos que, bueno, que sigan con nosotros mucho tiempo más, que disfruten esta cuarta temporada, este camino que acaba de arrancar y que esperamos que por lo menos sea tan buena y tan magnífica como esa tercera temporada que nos dio muchísimas alegrías. Decirles que, bueno, que recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Evox y Apple Podcast. Google Podcast no, porque ya no existe. Google se cargó la plataforma, así que esas tres... Para descanso. Para descanse, señores. Pues bueno, dicho eso, decirles que eso, estamos en Spotify, Evox y Apple Podcast y que con el código RSS o RRS, que no me acuerdo, que lo pueden encontrar en Evox, se pueden poner en cualquier plataforma en la que escuchen, ¿vale? O sea, si ponen palique divulgativos les va a salir pues en lo que ustedes quieran. Entonces, de esta forma, nada, decirles que ha sido un auténtico placer, es un honor volver a estar aquí, es un honor volver a tener estos compañeros tan maravillosos una temporada más y que van a salir programas muy guays. Esperamos que tengan buena semana, esperamos que disfruten de esos últimos días del verano astronómico, que ya se acerca el otoño. Y decirles que, como siempre, recuerden que una aventura es más divertida si escuchan palique. Ahora sí, adiós.